como decía, ¿no? La pastora Raquel, es difícil para nosotros. Y me ponía a pensar justamente en este tiempo en los discípulos de Jesús y en las falencias que ellos tuvieron, ¿no? En algunos errores que durante el camino cometieron, ¿no? Y eso pasa también con nosotros los obreros, ¿no? No es que los obreros somos perfectos y estamos, ¿no? Wow, ahí con, así resplandeciendo y no, y me ponía a pensar en eso. Eh, ¿por qué, ¿Por qué los discípulos soportaron tanta prueba? ¿Por qué los discípulos, a pesar de sus errores, siguieron firmes, ¿no? Y justamente estoy estudiando estoy haciendo un curso y hablaba del mandato, ¿no? Y cuando me decía, responda a esta pregunta, ¿qué es el mandato para usted? Y yo me ponía a pensar en los discípulos, ¿no? eh, el mandato, yo decía, ¿no? Y todos tenemos, ¿no? Todos sabemos Mateo 28:19 de memoria, pero todos decimos, ¿no? Que el mandato es una orden, decimos, ¿no? Que el mandato es obediencia, decimos, ¿verdad? Que el mandato es algo que te hace renunciar, no es una renuncia, decimos, ¿no? Pero cuando yo me ponía a analizar justamente la semana pasada acerca de este tema, acerca del mandato. Y realmente Dios, mientras yo leía y recuerdo que la anterior semana yo le decía al Señor, eh, así de rodillas, decía al Señor, para mí no es un mandato, así de repente vino a mi corazón y decía, para mí esto no es un mandato, Señor, esto pasó ya para mí porque yo te amo, Señor, por eso yo lo hago, le decía al Señor, porque yo te amo. No es porque yo sé que en tu palabra dice, y tu palabra dice el último mandamiento, id y hacer discípulos, dice, ¿no? A todas las naciones, ¿no? Tú nos dejaste un mandato, dice, ¿no? Y es muy diferente un mandato y una orden. Una orden lo puede hacer quien sea, pero un mandato solamente lo hacen los reyes, un gobierno, ¿no? Y, y, y ahora, ¿quién nos hizo ese mandato? Ha sido el Rey de Reyes, el Señor, ¿no? Él es el que nos hizo, ¿no? Este mandato hermoso. Y no sé cómo tú lo interpretas, no sé cómo tú lo llamas a este versículo, con qué significado, con qué palabra lo puedes decir, ¿no? Pero para mí mandato es amor, ¿no? Para mí mandato es cuando tú pasas, cuando tú has entendido realmente el propósito del Señor, ¿no? Y justamente en todo este tiempo, realmente yo agradezco al Señor desde que he entrado en tiempo de cuarentena, después de trabajar en la India, he entrado directamente en cuarentena. Realmente yo le decía al Señor, ¿no? He estado viviendo yo justamente con una familia nepalí, una familia budista, muy budista. Realmente he luchado, he pasado muchas pruebas en ese tiempo, pero ahí he entendido que en ese tiempo el Señor me mostraba justamente que, que no es un mandato por lo que yo estoy ahí, sino es por amor a Él, porque yo lo amo a Él. Y yo entendía eso y decía, wow, realmente es así. Y ahora veamos a los discípulos. Y yo quiero preguntarte, ¿ustedes creen que los discípulos tardaron o fueron lentos para evangelizar? ¿Ustedes creen que ellos fueron lentos o qué piensan ustedes?
fueron lentos en extender el reino de Dios, fueron, no sé, desobedientes, fueron infieles. ¿Qué piensan? Justamente yo me ponía a pensar en eso, en mí, porque a veces en nuestros países esperan, ¿no? Esperan, ay, cuánta gente tienes, ¿no? Cuánta gente ya has ganado, ¿no? Y justamente yo me ponía a pensar en esto, ¿no? Los seguidores de Cristo fueron lentos en extender el reino de Dios. ¿Qué pasó durante ese tiempo cuando Jesús los estaba entrenando a estos 12? ¿Qué pasó cuando después Jesús resucitó y aún estuvo 40 días después? Si vemos en los Hechos, yo sé que tú sabes, y tú vas a leer luego Hechos capítulo 1, dice en Hechos capítulo 1 que él después estuvo 40 días, estuvo hablando del reino de Dios. Y fue algo impresionante porque les dice Jesús, eh, eh, no se muevan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, no se muevan de Jerusalén. Pero los discípulos sabían que en Jerusalén les estaban buscando. Eso fue cuando Jesús fue arrestado. ¿Qué pasó cuando Jesús fue arrestado? Todos los discípulos desaparecieron del mapa, todos huyeron, todos de miedo, con temor, y así pasa con algunos de nosotros los obreros. Muchas veces temblamos de miedo, justamente temblamos de miedo cuando vamos a inmigración para renovar nuestra visa o para extender nuestra visa, y a veces nos preguntan y nos dice, abra su computadora o traiga su computadora, o dónde vive, queremos ir a visitarlo, o muéstrenos su celular, usted usa Viber, usted usa WhatsApp, y ellos quieren saber todo de nosotros, con quién habla, con quién no habla. Realmente nos sentimos así como estos discípulos, en esos, así con temor, y yo a veces digo, trágame tierra, ¿no? Cuando vienen preguntas que no sé cómo responder, porque no quiero mentir, no quiero engañar, quiero decir la verdad, ¿no? Y yo me ponía a pensar en esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo los discípulos tardaron? Si fueron lentos, si fueron rápidos para extender el reino. Pues no, ellos tuvieron en cada trayecto, ellos tuvieron dificultades, en cada trayecto ellos tuvieron necesidades, en cada trayecto ellos tuvieron tribulaciones, tristezas, ¿no? Pero fue algo impresionante. Cuando Jesús resucita, Jesús les dice otra vez, no se muevan de Jerusalén, no se muevan de Jerusalén. Hasta que yo les diga, faltaba, creo, no se muevan de Jerusalén. La mayoría de los discípulos eran de Galilea, y la mayoría supongo, no, o sea, yo tengo que escapar, y así que yo me tengo que ir a Galilea inmediatamente, tengo que desaparecer de Jerusalén. Pero ellos estaban recordando que Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que yo les diga. Y realmente eh, Jerusalén era el lugar más peligroso para ellos en ese momento, porque algunos fariseos, los romanos, Herodes, les estaban buscando a todos los discípulos para matarlos. Y, pero Jesús les dice, no se muevan, no se muevan, no se muevan. Y eso es para nosotros, para los obreros, es clave para nosotros, porque muchas veces nosotros queremos movernos y queremos ir, queremos compartir, y decimos, no, esta familia ya me invitó a su casa y mañana mismo yo le voy a hablar al Señor, y yo le digo así, ¿no? Y muchos somos así a veces, pero cuando el Señor realmente te dice, ¿no? No te muevas todavía, espera todavía. Y realmente ahí entiendes a los discípulos, ¿no? Si vas a obedecer o vas a huir, ¿no? Y realmente los discípulos en esta parte obedecieron y fueron muy, muy obedientes, ¿no? No sé lo que tú piensas de ellos, de Pedro,
de Marcos, de Lucas, de Juan, no sé, ¿qué piensas? Ellos fueron, si los admiras, ¿no? O tal vez no, yo no sería como Pedro, no, Pedro un hombre emocional, extrovertido, no, yo no sería, pero si tú estarías en esa escena, ¿tú qué harías? ¿Huirías escapando así y lo dejarías solo ahí a Jesús, que lo arresten? ¿Qué harías? Y yo me ponía ahí y decía, no, yo creo que haría lo mismo que alguno de ellos y me escaparía, ¿no? Pero algo que yo veo que después de todo eso, ellos se unieron juntos otra vez. Los 11 se unieron juntos. Estaban en Jerusalén, estaban en una casa, reunidos. Dicen Hechos, si tú lees todo Hechos, ellos estaban unidos y estaban esperando que el Espíritu Santo descienda. Y en todo ese tiempo ellos estaban orando al Señor. Y realmente, si el Señor les dijo no se muevan, ellos no se movieron, pero ellos se quedaron haciendo algo. Se quedaron orando y esperando la promesa que Jesús les había hecho. Y esa promesa es también nuestra promesa de nosotros. Y esa promesa ya está en nosotros, ya está. Solamente nosotros tenemos que tomarlo, tomar esa plenitud. Amén. Y algo que me gusta es que cuando el Espíritu descendió, realmente ellos aún sintieron más el poder para hablar y comenzaron a dar, a bendecir, a dar sus bienes. No pararon de hablar. Y algo que me conmueve es que ellos no se movieron de Jerusalén. Por más, ellos estaban enfrentando aún en ese tiempo más persecución, pero ellos no se movieron. Ellos seguían en Jerusalén. Y realmente se extendió en todo Jerusalén el mensaje del Evangelio de Cristo y se levantó más persecución y fueron arrestados, fueron humillados, ¿verdad? Si leemos Hechos, pero aún así ellos seguían firmes y seguían fieles porque ellos sabían que ese Cristo que los había entrenado, que ese Cristo que los había motivado, que ese Cristo que los había encarado en muchas situaciones, cuando ellos decían, Señor, ¿por qué sanas a los gentiles? Señor, por qué abrazas o por qué hablas con esa mujer samaritana? Y Jesús estaba ahí, los encaraba y los decía, ¿no? Decía, ¿por qué? ¿Por qué ustedes dicen que cumplen la ley cuando ustedes no lo hacen, ¿no? Estaban mostrando realmente que ellos no estaban cumpliendo la ley, ¿no? Y es algo impresionante cómo el Señor los ha entrenado y los ha dejado a los discípulos. Y es lo mismo con nosotros como obreros. Y tú también estás ahí, ahí donde tú estás. ¿Cuánto tiempo tienes, no? Que el Señor te ha entrenado ahí, ahí a solas, como persona también. ¿Cómo ves tu vida de entrenamiento? ¿Cómo te dejas entrenar con Cristo, con el Maestro? ¿Te estás dejando entrenar con el Maestro? ¿Te estás dejando capacitar con el Maestro? A veces es muy difícil. Yo a veces digo, Señor, yo no voy a hacerlo, yo no quiero hacerlo. Y realmente el Señor en todo este tiempo el Señor me ha enseñado así. Por ejemplo, yo me levanto todos los días 3:40 de la mañana y yo le digo, Señor, tú me conoces, Señor. Si yo oro antes de hacer ejercicio, Señor, tú sabes que yo pienso en que tengo que hacer ejercicio. Yo le digo al Señor, pero Señor, déjame hacer estos ejercicios y luego yo me voy a meter a tu presencia y Señor, y me voy a sumergir en tu presencia, Padre. Y realmente el Señor anhela
anhela eso y a veces nosotros somos personas que estamos estructurados, tenemos una mente estructurada y decimos, no, el Señor quiere que primeramente lo busquemos a Él y después hagamos nuestros deberes. Pero cuando lo buscamos estamos pensando en otras cosas, ¿no? Y no. Es por eso que necesitamos ser obedientes, estar conectados con el Señor, así como esos discípulos estaban conectados con el Señor totalmente. Pero eso vas haciendo cuando tú entiendes al Señor. ¿Qué dice en Lucas 24:45? Y yo quiero dejarte con este versículo. Busca ahí Lucas 24, capítulo 45. Y me gustó este versículo. Lucas 24, capítulo 45. Cuando Jesús les dice, ¿no? A estos de Maús, a estos dos hombres, ¿no? 45. Ahorita se los leo. Dice, no, entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Al principio no, ellos no sabían, estos dos hombres, con quién estaban hablando. Cuando Jesús se les acerca ahí también a hacerles charla. Pero al final, cuando ellos ven y le miran, ¿no? Cuando Él parte el pan y les mira y dice, wow, es Jesús. Y en ahí automáticamente se les abrió el entendimiento. Y cuando se abre nuestro entendimiento, cuando nosotros anhelamos del Señor, cuando nosotros anhelamos su palabra, realmente este tiempo, en toda esta cuarentena, yo le decía al Señor, si estoy acá encerrada, papá, ayúdame a amar más tu palabra, a leerla, tu palabra, con más deleite, Señor, le decía. Y el Señor me hacía así, dice, Señor, dame entendimiento para poder entender lo que tu palabra quiere decir, ¿no? Y es como que el Señor me atrapaba en estos versículos y decía, wow, qué palabra poderosa. Y el Señor sabe tu corazón. El Señor sabe cómo capacitarte, cómo entrenarte. El Señor sabe. Pero ahora yo te digo, ¿tú quieres ser entrenado por el Señor? ¿Tú quieres ser capacitado por el Señor? Realmente tenemos que dejar esas estructuras de nuestra vida, ese decir, yo esta hora hago esto, esta hora hago esto, esta hora hago esto. A veces somos tan legalistas con nuestro orden, con nuestras disciplinas, que realmente le dejamos un pequeño huequito. A esta hora yo puedo buscar al Señor, pero a veces no, el Señor quiere más. Y a veces el Señor me dice, a mí, Karen, yo te quiero ahora primero, me dice, y después haces tus ejercicios o no sé, y es tu problema. Sí, como, y yo siento de repente, y a veces dejo, estoy totalmente así como deportivo y con todo aquí a las 3:40 de la mañana y de repente viene y doblo mis rodillas y comienzo, digo, sí, Señor, realmente tú quieres esta hora. Y es así, cuando el Señor está conectado contigo, eres tú sensible a Él, estás sensible a que él siga moldeando, a que Él te siga entrenando, a que Él te siga mostrando. Eso pasa cuando tú ya has captado el plan y el propósito de Dios. Y para mí no ha sido fácil captar. Realmente he tenido que renunciar muchas cosas estando acá. He tenido que pasar muchas cosas estando acá. El Señor me ha avergonzado. El Señor ha hecho muchas cosas. Yo a veces me gusta competir en idioma, en todas las cosas, pero el Señor me ha avergonzado y tú aquí no eres nada, ¿no? Pero eso es porque dice el Señor, tienes que humillarme para que yo cambie, ¿no? Esos hábitos que hay dentro de mí, esos hábitos que no te agradan a ti, ¿no? Para poder servirte mejor. Pero eso es cuando nosotros nos dejamos capacitar por Él, nos dejamos entrenar. Cuando decimos, Señor, ok, Señor, aquí está mi corazón. Ok, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy yo, ¿no?
Y eso hacían los discípulos. Y yo sé que Pedro hizo eso. Yo digo que este hombre hizo eso a pesar de que él lo negó y todas las burradas que hizo, pero yo sé que él estaba ahí arrepentido, le dijo, Señor, claro que te amo, Señor, ¿no? Y tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón totalmente abierto al Señor. Y eso es el mandato. Eso es cuando tú sales y ya no miras a un mandato, no, es un mandato y tengo que obedecer. No, es algo que te lleva más allá, es el amor, es un amor que te lleva, que te impulsa a hacer cosas locas por Él. Que no importa si vas a un lugar, cuando fui a los campos, me picaba las pulgas, tantas cosas que no podía dormir. Decía, Señor, ese me pica, no puedo dormir. Señor, no me he bañado, papá, y me pica mi cuerpo, mi cabeza, Señor, esta comida me hace daño. Pero cuando ya tú pasas eso, ya tú disfrutas y tú te ríes. Y yo a veces me río, digo, Señor, estas pulgas, y eso es cuando tú has pasado y solamente disfrutas el amor del Señor y sabes que Él está ahí, sabes que lo haces con amor porque tú lo amas al Señor y amas esas vidas con las cuales quieres ver esas vidas un día cuando el Señor llegue, que ellos también adoran al Señor. Realmente necesitamos comprender el verdadero plan y el verdadero propósito por el cual Dios nos ha llamado primeramente a nosotros. Amén. Quería compartirte esto, quería un poquito ayudarte, que abras tu entendimiento, que el Señor pueda abrir más ese entendimiento, que el Señor pueda darte aún más esa capacidad para escucharle con más claridad, que te pueda dar discernimiento, que tú estás ahí luchando tal vez, sea, Señor, pero soy viejo, Señor, soy vieja ya para ir al campo. No, mi líder tiene más de 60 años. Él es nuevito acá, tiene 4 años estando acá y él dejó todo y se vino con su esposa acá y realmente él dijo, no, el Señor me llamó pienso que al principio decía me llamó muy, muy mayor, pero ahora digo no, dice, ¿no? Y hay muchos obreros acá, así que si el Señor te ha marcado como obrero y tú anhelas servirlo, marca y escribe qué es mandato para ti, qué es mandato, escribe esto es mandato, que el Señor te revele en tu corazón, pero el Señor me ha revelado para mí que el mandato va más, la comisión es más, es amor, es amor. Es eso lo que quería compartirles, pastor, Amén, si no podemos sé, orar, si podemos orar entonces. ya quisiera ahí que puedan ahí cerrar sus ojitos para poder orar oremos. Padre, te doy gracias. Amado Espíritu Santo, eh, yo te pedí esta mañana que puedas guiarme y puedas hablar a mi corazón. Y realmente todo este tiempo, Padre, que he estado acá encerrada y estas 2 semanas que he vuelto otra vez, yo te decía, Señor, dame sensibilidad para poder seguir aclarando hacia dónde me quieres cuando yo retorne a Bolivia, hacia dónde me quieres y te pedía, Señor. Y justamente ahora, papá, el compartir, Señor, con gente, Señor, que quiere, que anhela, Señor, tomar decisiones, tal vez de servirte más, con más profundidad en el área de llamado, de misiones, Señor. Pido, Padre, que tú estés impulsándolos, desafiándolos, rompiendo, Señor, esas barreras, rompiendo, Señor, esas estructuras que tienen en sus corazones, papá, que tal vez hay temor, hay miedo, tal vez, Señor, te pido que tú derrames de tu Espíritu Santo para que los puedas confirmar, Señor, para que los puedas, papá, desafiar, papá, a mirar más allá, Señor, más allá de lo que ellos pueden mirar, papá. Yo te pido que bendigas a
cada persona que está ahí conectado, Señor, en cualquier parte de Bolivia que estén, papá, que tú estés, Señor, hablando a sus corazones, confirmando el llamado, papá. Estés, Señor, trayendo paz a sus corazones, Señor. Cualquier dificultad que tengan, Señor, tú estés ahí, Señor, consolando. Tú estés ahí, Señor, dándoles, papá, esa motivación, ese impulso de seguir caminando en fe. Te doy gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias por esta palabra que nos bendice, Señor. Te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Karencita. Realmente una hermosa palabra. Personalmente, algo que mencionaste me quedó muy claro es que muchas veces enfatizamos el mandato de nuestro Señor, la gran comisión, pero la motivación no tiene que ser simplemente porque tenemos que obedecer, sino la motivación tiene que ser por amor. O sea, cuando el Señor dice, id y hacer discípulos, o sea, no es solamente obedecer, sino es ir y hacer por amor. El amor es lo que nos tiene que motivar en todas las cosas que estamos haciendo. No es solo obedecer por obedecer. Eso me quedó muy claro y lo que tú estás haciendo no es por obligación. No es que te hemos obligado, el DNM y las asambleas no te ha obligado a ir a Nepal. Tú, tú quisiste porque amas a esa gente. Tú quisiste ir porque amas, el Señor te ha llamado. Es por amor que estás ahí. Y seguramente es muy fácil estar aquí en Bolivia, pero otra cosa es estar allá y me imagino todas las cosas que has pasado y has sufrido es porque amas al Señor, amas a esa gente, ¿no? Eh, si tienen alguna pregunta, por favor anoten ahí en el chat. Y yo quería preguntarle a Karen, ¿cuál ha sido uno o varios momentos los más difíciles que has pasado en este tiempo? Oh, fueron muchos. El tema de mi estabilidad, más que todo, creo que el Señor me ha confrontado al tema de mis relaciones. A veces soy muy solitaria, ¿no? Y yo me he dado cuenta, ¿no? Y ha sido una dificultad muy fuerte el que puedo manejarme sola, pero cuando mi líder me decía eso no está bien, Karen, ¿no? Y ha sido una lucha muy fuerte que he estado pasando acá, el tema del, del tratar de convivir con mi equipo, ¿no? Aunque vivíamos en casi una hora de distancia, pero siempre el tema de poder contactarme, ¿no? Y otra dificultad que puedo decir ha sido el rechazo, ¿no? El rechazo que muchas veces he recibido de parte de locales, ¿no? Y eso me ha quebrado el corazón, ¿no? Pero me motivaba cuando decía, el Señor ha sido rechazado, ¿no? Y ha sido eso, ¿no? El rechazo. ¿Y por qué te rechazaban? ¿Por ser cristiana, por ser mujer? ¿Por qué te rechazaban? El rechazo, ¿no? Era cuando yo les compartía, ¿no? Al principio yo hacía amigo con ellos, ¿no? Un mes, 2 meses, ¿no? Y ahí después les compartía, ¿no? Ellos sabían que yo era creyente, pero tenía siempre yo así formas de poder hablarles, ¿no? Y ahí fue cuando ellos ya me rechazaban, ¿no? Como que ya me bloqueaban a veces el teléfono o les decía, te invito, o les decía, no, puedo ir a tu casa, ¿no? Y me decían, no, no, y ahí veía el rechazo, ¿no? Y ya a veces ya cuando les veía en la calle, ya no era como antes, ¿no? Solamente era un saludo, un namaste, pero ya no era, ¿no? El decir, ven a mi casa o cuando salimos, ¿no? Ahí veía el rechazo. Yo tal vez era misionera,
Karen, ¿me escucha? Sí. Bueno, Adelante, lo primero, Luz. yo primeramente, gracias, pastor. La verdad que es realmente sorprendente el trabajo que usted está realizando allá. Y la verdad me quedo chiquita, ¿no? Al decir, es una palabra muy fuerte que usted nos ha dado hoy día y que sí la voy a tomar en cuenta, ¿no? Porque hay veces lo hacemos porque tenemos que hacer, pero no. Ahorita me quebranté porque dije, ¿por qué yo sigo haciendo? ¿Por qué yo estoy? Tiene que ser por amor, amor a Dios. Y ahorita fue como que si algo entrara en mi vida y me he visto yo ahí que lo que estoy haciendo, sí lo estoy haciendo, lo había experimentado que era porque el Señor me ha mandado, pero me estoy dando cuenta que también yo lo amo a Dios y quiero seguir este camino de seguir predicando la palabra y ir más lejos todavía, ¿no? Entonces, yo la admiro mucho y esta palabra sí ha entrado a mi corazón y agradezco mucho a Dios que este domingo esté escuchando esta palabra.